Presidente, Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, el fin de semana hizo este recorrido por el corredor del Istmo a bordo de un tren. Preguntarle cómo le fue en este recorrido, cuál fue su impresión, qué detalles nos puede compartir del avance de obras que usted haya observado y sobre todo conocer cuándo estará listo, inaugurándose ya, sobre todo el tren de pasajeros en el corredor del Istmo, qué fecha tendrá su apertura. Bueno, ayer estuvimos en el recorrido, tomamos el tren en Salina Cruz y bajamos en Coatzacoalcos, un poco más de 300 kilómetros, de estación a estación 303 kilómetros, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Pero pasamos por todos los pueblos del Istmo. Es un corredor con mucha historia. Se empezó a hablar de ese corredor para comunicar los océanos desde la época colonial. Humboldt estuvo en México antes de la independencia, del inicio de la independencia, de 1810. Creo que como en 1803, y ya hablaba de los pasos para unir los océanos, y hablaba de tres en ese entonces, de la conexión en Panamá, en Nicaragua y en el Istmo de Tehuantepec, y afirmaba que la vía más adecuada, conveniente, era la del Istmo. Y bueno, todo el siglo XIX tuvo que ver con este proyecto. Está la historia del Tratado Maclén-Ocampo en la época de la Guerra de Reforma. Me acuerdo que se quería suscribir con el gobierno de Estados Unidos y que afortunadamente lo rechazó el Senado de Estados Unidos, porque significaba comprometer esta franja de nuestro territorio. Luego, con Porfirio Díaz se materializó la construcción del ferrocarril, se llevó a cabo también la construcción de los dos puertos, de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, con un contratista inglés, Pearson, que también hizo el puerto de Veracruz. Era como el contratista predilecto de Porfirio Díaz, porque fue el que hizo también el gran canal del desagüe en la Ciudad de México y era el dueño de la compañía petrolera El Águila. Entonces, ese proyecto quedó concluido en ese entonces, pero Asia no era lo que es ahora. No había el tráfico marítimo que hay ahora. Seguía siendo Veracruz el principal puerto del país. Ahora, en el caso de mercancías, de contenedores, pues ya son los puertos del Pacífico, por el desarrollo de Asia y en especial de China. Nosotros contemplamos rehabilitar este tramo del ferrocarril, estaba totalmente abandonado. Yo les comentaba que Matías Romero
es conocida como la ciudad ferroviaria, pero ya no había ferrocarril, porque estos neoliberales corruptos, irresponsables, acabaron con los ferrocarriles, sobre todo con los trenes de pasajeros, y entregaron a dos grandes empresas concesiones para el manejo de todos los ferrocarriles de carga del país. Entonces, imagínense, desde Zedillo, creo que fue 1999, que dejaron de circular los trenes. La gente mayor todavía incluso viajó en trenes de pasajeros. Había trenes de pasajeros de la Ciudad de México a Monterrey, de la Ciudad de México a Guadalajara, de la Ciudad de México a Yucatán y, bueno, hasta Nogales. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sube por primera vez al tren transísmico por el recorrido de prueba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tren transísmico en la estación Salina Cruz, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se baja del tren. Ahora el mandatario se subió al tren transísmico para realizar un recorrido de prueba junto con integrantes de su gabinete y los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara y Veracruz García. Se prevé que esta nueva ruta de ferrocarril de pasajeros sea inaugurada en octubre próximo. El presidente abordó el tren transísmico en la estación Salina Cruz, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, y viajó hasta Coatzacoalcos en un recorrido de aproximadamente 308 kilómetros. En el viaje también estuvo Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, institución que está a cargo de la obra, una de las emblemáticas de la actual administración. Hace algunas semanas el presidente López Obrador realizó un recorrido de prueba por el Tren Maya en el sureste de México, la obra insignia de su gobierno, y el pasado 15 de septiembre inauguró un tramo del tren interurbano México-Toluca, un tren de pasajeros de alta velocidad que conectará la capital del Estado de México con el poniente de la Ciudad de México. La ruta de pasajeros del tren transísmico es parte del megaproyecto del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, con el cual se busca detonar el desarrollo económico de la región, ofreciendo al comercio internacional una vía de paso similar al Canal de Panamá. El gobernador de Oaxaca calificó el recorrido como un momento histórico. La ruta principal del tren transísmico será Salina Cruz, pero tendrá dos ramales, uno hacia Tabasco y otro a Chiapas. Aunque ahora no están listas esas desviaciones, el presidente López Obrador se había comprometido a que la obra estaría lista a finales del año pasado, pero esta se ha retrasado por diversos motivos.